Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente. Tengo que empezar este programa agradeciendo muchísimo su participación durante las últimas 24 horas. Más de 60.000 reproducciones del programa de ayer, con tos y todo, nos dan cuenta de que ha sido de su agrado y, por supuesto, nosotros también estamos aquí muy agradecidos y vamos a seguir insistiendo, presentándoles temas alternativos todos los días de lunes a viernes a las 9:30 en vivo y a la hora que ustedes quieran durante el resto del día. Pero también vamos a pedir su participación, por supuesto, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, los canales de la República, por cierto, también los míos, y vamos a interactuar constantemente. Hoy vamos a hablar del indulto a Alberto Fujimori. Algunos aspectos que usted debe saber antes de formarse una opinión, aspectos legales y aspectos políticos. ¿Qué es el indulto? El indulto es una prerrogativa del presidente de la República, está en la Constitución. Viene de muy antiguo, desde el derecho de los reyes, digamos, a perdonar la vida, y esta prerrogativa en el Perú tiene restricciones legales. Perdonar la pena, es decir, decirle a la persona, ya no vas a cumplir la carcelería o la pena que te fuera impuesta, en el Perú tiene ciertas restricciones. Después vamos a hablar de eso. La otra gracia que tiene el presidente para otorgar es la de la conmutación de la pena, es decir, puede reducir el número de años o puede cambiar una pena por otra. ¿Ok? La tercera cosa que puede suceder para que alguien salga de la cárcel es que el Congreso de la República dé una ley de amnistía. Ahí no se perdona la pena, se olvida todo, es el perdón total, el olvido del delito. Ya teniendo eso claro, ustedes entenderán que hay algunas cosas, ahora sí, que se pueden hacer y otras no. De acuerdo a la ley peruana, hay determinadas conductas delictivas que son tan repelentes o sublevantes para la sociedad que no pueden ser indultadas. El presidente está restringido en su poder por la ley. Por ejemplo, los terroristas no pueden ser indultados. Por ejemplo, los narcotraficantes no pueden ser indultados. Tan es así que, como ustedes recordarán, en el caso de Alan García, no indultaba narcotraficantes, les conmutaba la pena, se las bajaba. Y así logró que varios, por supuesto, salieran de la cárcel. Y el presidente tampoco puede indultar a secuestradores cuando el secuestro es agravado. Esta norma viene desde la época de Alberto Fujimori y fue ratificada con los votos de congresistas fujimoristas en más de una oportunidad. Por lo tanto, es una norma que se le aplica a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ha sido condenado por secuestro agravado en dos casos, en el caso de Gustavo Gorriti y en el caso de Samuel Dyer. Secuestros que fueron tratados en el famoso juicio Alberto Fujimori, donde también se trataron los crímenes del Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta. Por lo tanto, hay una restricción legal para indultar a Alberto Fujimori. El segundo problema es que hay una restricción de la justicia supranacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones rigen para el Perú, porque nos hemos acogido a ellas, señala que las amnistías y todo tipo de perdones de penas en delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos no son posibles. En el caso Barrios Altos, porque ese fue el caso que utilizó para señalar esto, señaló que la amnistía dada al Grupo Colina en 1995 por el Congreso entonces de mayoría fujimorista era improcedente. Y ahí estableció el principio. No proceden amnistías, indultos y, en fin, toda clase de exoneración de la pena en graves violaciones a los derechos humanos. Y calificó la conducta del Comando Colina como, efectivamente, una conducta de grave violación a derechos humanos. Olvídense de lo de lesa humanidad porque eso tiene que ver más bien con la imprescriptibilidad de los delitos y Alberto Fujimori ya fue juzgado y condenado. Vamos al tema de fondo ahora. ¿Qué puede hacer el presidente de la República frente a un pedido de indulto? El único camino posible es el de un indulto humanitario. Es decir, se trata de una persona que tiene, por decreto supremo se ha establecido estas reglas, las siguientes características. Tiene una enfermedad mental grave, Alzheimer, en fin. Tiene una enfermedad degenerativa y las condiciones carcelarias hacen que esta enfermedad se agrave. Y tiene una enfermedad terminal, es decir, va a morir pronto. Supongamos un cáncer. Esas son las condiciones en las que un perdón médico, como ha llamado el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, traduciendo del inglés
¿no es cierto?, podría aplicarse. Ese es el caso de Alberto Fujimori, lo hemos explicado varias veces, hasta ahora no. No tiene una enfermedad mental grave ni degenerativa, ni tampoco tiene una enfermedad terminal. Sus condiciones carcelarias son óptimas y se le mantiene en perfecto estado de salud. ¿Podría el presidente Pedro Pablo Kuczynski conmutar la pena de alguien por secuestro agravado, como lo hizo Alan García en el caso de los narcotraficantes? Sí, sí es posible. ¿Podría el presidente de la República conmutar la pena teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? He ahí una duda muy grande, porque la Corte exige que se cumplan las penas, aun cuando una conmutación de pena conlleva, sí, el cumplimiento largo de una pena. ¿Podrían rebajársele algunos años de pena a Alberto Fujimori? Esa es una discusión abierta. Lo que parece claro es que Keiko Fujimori no quiere que indulten a su padre, y de ahí la urgencia de la reunión de hoy. Y lo que también es claro, y hay que decirlo para muchas personas que nos escriben, es que Alberto Fujimori fue juzgado y condenado por delitos que sí existieron. Se probó en el juicio que el grupo Colina no era un grupo paramilitar que iba libremente comandado por Santiago Martín Rivas vengando la muerte de sus compañeros. No, era un grupo militar, era un comando del ejército peruano que tenía provisionamiento del ejército peruano, orden jerárquico, mando, y este mando, la línea de mando, subía no solo hasta Vladimiro Montesinos, sino hasta Alberto Fujimori. Tan es así que Santiago Martín Rivas, en una grabación que le hizo el periodista Beto Jara, reconoció haberse reunido con Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno para discutir un manual operativo donde se hablaba de eliminar terroristas. Ese documento fue presentado en juicio. Martín Rivas negó haber dicho eso, pero está ahí. Y es un documento que fue una de las pruebas que se presentó contra Alberto Fujimori, entre otras, como los ascensos, las condecoraciones, en fin, los reconocimientos y premios a los miembros del Grupo Colina y la promoción de su amnistía en 1995. No se puede juzgar a alguien por sus obras buenas en el Poder Judicial, sino por sus obras malas. Ese es el problema. Y las buenas no compensan nunca a las malas. Nos tenemos que despedir, pero mañana seguimos. Rompimiento en varios partidos políticos, vamos a hablar de eso y, por supuesto, de lo que pase esta tarde entre Keiko Fujimori y el presidente de la República. Hasta mañana.